Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre, espacio de derechos humanos que se rige precisamente por el respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Fernando Lagos, querido Fernando Lagos, está en la puesta en el aire. Nos pueden escuchar, acuérdense, estamos en la plataforma Spotify y también en nuestro canal de YouTube y el domingo en la Radio Universidad de Chile. La verdad que uno ya dice, ¿hasta cuándo esta gente? Hay tantas autoridades a nivel mundial que son tan genuflexas respecto al régimen criminal, asesino, inhumano, israelí. Todos los días hay muertes en Palestina. Todos los días están asesinando mujeres, niños, hombres. No les importa nada. Están llevando a cabo ocupaciones ilegales. Y el mundo se mantiene así, como que no quiere la cosa, como que un poquito criticamos, pero por el otro lado hacemos negocio con el Estado genocida, infanticida, criminal que es Israel. No puede ser. Es muy dolorosa la situación que está viviendo Palestina y por eso es bueno levantar la voz, es bueno no dejar de hablar de Palestina. Conozcamos de primera fuente lo que ocurre precisamente hoy en territorio palestino ocupado con el informe desde Palestina de nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuaid. Buenos días. Nos encontramos en la ciudad palestina de Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo aún poblada. Se encuentra a un costado del Mar Muerto, que no solamente es un lugar bíblico, sino que también es el lugar más bajo del mundo y también un costado del río Jordán, ambos controlados completamente por Israel, a pesar de que se encuentran dentro del territorio ocupado de Cisjordania. Es por lo demás un lugar bastante caluroso. En estos momentos tenemos aproximadamente unos 40 grados, estamos en el verano, son temperaturas que pueden subir algo más, pero que son aproximadamente unos 10 grados más altas que lo que se encuentran en las zonas más de montaña cercanas a Jericó, como es el caso de Nablus, Ramallah, Jerusalén o Belén. Y fíjense que en un lugar donde hay recursos acuíferos, por eso a lo mejor quienes nos están viendo pueden ver la vegetación que se encuentra alrededor, existe mucha producción sobre todo de dátiles, en Jericó. Lo cierto es que estamos desde acá simplemente porque estamos encerrados. La ocupación israelí ha decidido en este momento cerrar todos los puestos de control alrededor de Cisjordania. Un evento que todavía se continúa desarrollando mientras nosotros grabamos este programa por la mañana, prácticamente mediodía del día viernes, es que un grupo de colonos israelíes ingresó en la aldea palestina de Tel. Recordemos que todos los días hay aproximadamente unos 10 o 15 ataques de colonos israelíes en contra de palestinos. Son ataques que generalmente son coordinados o por lo menos protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes. Y en el contexto de ese ataque hubo, hasta el momento se han confirmado 4 palestinos muertos, imágenes bastante crudas de lo que sería una ejecución sobre el terreno que habrían participado tanto colonos como soldados. Sin embargo, el número de heridos graves es de 3 y por ende se estima de que esto podría también seguir subiendo. También esta mañana un palestino en el campo de refugiados de Shuafat en Jerusalén también fue asesinado por fuerzas de ocupación israelíes. La decisión por ende tomada por la ocupación israelí fue de cerrar todos los puestos de control y como todas las ciudades palestinas se encuentran cercadas completamente por puestos de control israelíes, el poder moverse entre ciudades en estos momentos es imposible. Por ende, estamos aquí, quienes nos pueden ver por lo demás, pueden ver que no me he sacado las gafas de sol y es porque la radiación es tan fuerte que es casi prácticamente imposible poder estar en este momento del día bajo el sol y sin utilizar estas gafas de sol. Ese escenario demuestra bastante lo que es la vida bajo la ocupación israelí. Demuestra la arbitrariedad de la situación. Demuestra la falta de justicia en la cual ciudadanos y ciudadanas palestinos y palestinos viven aproximadamente todos los días. Y es porque la ocupación israelí, que bajo el derecho internacional debería ser simplemente una ocupación temporal, hoy se ha mantenido como una ocupación permanente. Por lo cual la Corte Internacional de Justicia en el año 2024 definió esto como una situación ilegal e incluso da un plazo de 1 año para que Israel se retire, algo que evidentemente no se ha cumplido.
¿Por qué? No solamente porque a Israel no le interesa lo que digan las cortes internacionales, no solamente porque Israel viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas que le incumben, y no solamente porque Israel entiende que no le va a pasar absolutamente nada por llevar a cabo todo eso, sino que también acá hay una situación donde en la relación bilateral de muchos países con Israel, o de ciertos países, ya que muchos se ha reducido bastante el número, continúan entregando a Israel incentivos para continuar con esta clase de ataques. Y entre ellos, lo hemos ido diciendo desde hace bastante tiempo, se incluye el caso de Chile bajo el gobierno de José Antonio Kast. Es cierto, quienes siguen este programa podrán decir, bueno, ya está hablando nuevamente del gobierno de Chile. ¿Cuál es la gran participación que puede tener Chile en todo esto? Y lo cierto es que es una participación bastante importante, por cuanto Israel hoy en día, entendiendo de que en Europa los países de la Unión Europea hoy día están discutiendo abiertamente imponer sanciones frente a la ocupación israelí, ven en América Latina una posibilidad de poder expandir ciertas relaciones. Ven que este eje conformado por los gobiernos de Argentina, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia en este momento, con el canciller de Colombia que incluso habla, cuando se refiere a palestinos, de el virus palestino. O sea, ese es el nivel que tenemos hoy en día. Ven que evidentemente hay una posibilidad para ellos en América Latina, y José Antonio Kast, el presidente de Chile, está abriendo esas puertas, incluyendo al cambiar el voto histórico de Chile en Naciones Unidas, en ciertos casos votando a favor de resoluciones en cuanto a Palestina, pero también, en este caso, también absteniéndose en una resolución de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación humanitaria aquí en Palestina. Ahora, lo cierto es de que si es que Chile se abstiene o no se abstiene, probablemente la situación sobre el terreno no va a cambiar, pero sí genera una dinámica importante que tiene que ver con cuál es el consenso o no consenso de la comunidad internacional en cuanto a lo que sucede aquí en Palestina. Y el gobierno de Chile ya está dando abiertas, digamos, señales de que Chile ya no va a ser parte de ese consenso internacional. No se pronuncia absolutamente por ninguno de los crímenes que se cometen aquí en el territorio ocupado, y hay que recordar que el primer canciller chileno que intentó cambiar la política exterior chilena en cuanto a Palestina es el actual embajador de Chile en Naciones Unidas, Roberto Ampuero, en Nueva York, que por ende se entiende bastante cómo es que esta situación va cambiando. Roberto Ampuero, que por lo demás recibió una delegación de colonos israelíes en la Cancillería chilena mientras fue ministro de Relaciones Exteriores. A mi parecer, y al parecer de expertos, porque yo no soy un experto en política exterior chilena, el peor canciller que ha tenido Chile en su historia. Mucha gente piensa de que durante estos días la guerra entre Estados Unidos e Irán puede volver. Lo que conversábamos la semana anterior y que podemos seguir diciendo es que todos los días hay ataques entre uno y otro lugar. Pero esta semana la situación ha cambiado en algo. De hecho, hay soldados norteamericanos que murieron por fuego iraní, por misiles, en Jordania, aquí, muy cerca. Nosotros en este momento estamos en la frontera entre Palestina y Jordania. Por ende, la situación en este momento regional y local también es bastante peligrosa. Y tiene que ver con más de un elemento. Por un lado tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos abiertamente, al parecer, ha perdido la guerra con Irán y quiere volver a sacar ciertas cuentas para no salir tan derrotado. Pero también existe la situación que hay que seguir recordando aquí sobre el terreno, que es el hecho de que Israel se encuentra a puertas de elecciones que se van a llevar a cabo en octubre. Y por ende, algo que nosotros comentábamos aquí en Radio Universidad de Chile desde hace bastante tiempo, es que todo el periodo que se lleve antes de las elecciones, la criminalidad de la ocupación israelí va a seguir avanzando. Las colonias se han seguido anunciando durante todo este periodo, prácticamente todos los días hay nuevas tomas o expropiaciones de terrenos, demoliciones de hogares palestinos y más palestinos desplazados. Anoche veíamos por la televisión local imágenes de palestinos que, habiendo vivido en sus casas, por ejemplo, en la aldea de Yalut, cerca de Nablus, durante más de 50 años, han sido expropiados por colonos israelíes. Aquí insisto, no estamos hablando de zonas que Israel haya formalmente definido como parte de su territorio bajo anexión, como es el caso, por ejemplo, de Jerusalén Oriental, sino que de zonas que Israel aún no ha anexado formalmente, como es el resto de Cisjordania. Por ejemplo, el gobierno de Israel hoy en día está en una campaña de avanzada en función de poder anexionar más y más territorio. A través de la embajada de la embajada de Israel en Chile, también se han anunciado, por ejemplo, esta semana promociones de Sebastia, que queda muy cerca de Nablus, donde se están llevando a cabo los ataques de colonos hoy en día,
Sebastia, que es uno de los lugares arqueológicos más importantes de esta región, importantes desde el para judíos, desde el periodo romano, para cristianos, para musulmanes, para todos, pero que está aquí en Palestina, en el corazón de Palestina. El gobierno de Palestina ha intentado registrar Sebastia dentro de la UNESCO, y el gobierno israelí, a través, fíjese bien, porque muchas veces se dice en Chile, es que no hay que tocar a las universidades israelíes, es que las universidades israelíes son distintas. Bueno, la persona a cargo de cooperación académica de la Cancillería israelí es la persona que ha estado promocionando videos por internet, diciendo lo importante que es Sebastia para mantener la ocupación israelí. ¿Por qué? Porque Israel ocupa absolutamente todo lo que puede encontrar: arqueología, turismo, religión, deporte, etcétera, agricultura, para poder normalizar la anexión de territorio ocupado palestino. Y eso es particularmente lo que se está llevando a cabo hoy en día en el caso de Sebastia, pero también en otros casos, incluyendo lo que tenemos muy cerca de aquí, como es el caso del Mar Muerto y el río Jordán, incluyendo entre ellos el lugar, el Maqtas, o el lugar de el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día aquí en Palestina. Y estamos cerrando este contacto semanal para Palestina por siempre desde Jericó, insistiendo, como decíamos al comienzo de este comentario, encerrados, porque las fuerzas de ocupación israelíes simplemente han decidido cerrar todos los puestos de control alrededor de las ciudades palestinas. Castigos colectivos, cuando que deberían estar siendo perseguidos, son los colonos israelíes que llevan a cabo esta clase de asesinatos, y dejar bastante en claro que quienes toman las decisiones hoy en día en cuanto a las vías de lazo de los palestinos son los colonos israelíes. Los colonos controlan la política del gobierno israelí en Cisjordania ocupada. Los colonos que esta semana marcharon prácticamente con más de 10.000 personas, incluyendo 9 miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu, hacia Gaza para exigir la construcción de colonias israelíes en Gaza. Y como ellos no dicen lo que están buscando, acá lo vamos a traducir en Palestina por siempre. Ellos dicen que se oponen a un Estado palestino independiente, por cierto. Esa es la posición oficial israelí. También dicen que se oponen a la igualdad de derechos entre palestinos e israelíes judíos dentro de un solo Estado. Eso también es cierto. Lo que no dicen abiertamente, no todos, algunos sí, es que acá lo que se busca es simplemente la expulsión masiva de palestinos. Y hoy en día tenemos una crisis económica de tal magnitud en Cisjordania, incluyendo el bloqueo israelí, no solamente contra la autoridad palestina, sino que incluso contra los bancos palestinos, que muy pronto será prácticamente imposible poder conseguir combustibles dentro de Palestina, que ya tenemos una crisis bastante grande, e incluso poder realizar actividades financieras a través de los bancos palestinos, básicamente aislando a Palestina de todo el resto del mundo. Eso es lo que Israel está llevando a cabo hoy en día. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, ha dicho bastante claro, que la gente simplemente se vaya. La respuesta obviamente debe ser todo lo contrario. Desde Jericó, Palestina ocupada, fue el informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. ¿Cómo estamos permitiendo, desgraciadamente, como humanidad, esta barbarie del régimen infanticida israelí? Pregunta que nos repetimos cada domingo aquí en Palestina por siempre. Gracias al Rincón Árabe que confía en nosotros. La mejor comida árabe en el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile, España. Todo para servirse y llevar. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Para tu vehículo, todo está en Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en comercialpionono.cl. Tren delantero, ¿qué más? Alineación, balanceo, todas las marcas de neumático, cambio de aceite, etcétera. La revisión de los 10.000 kilómetros, todo lo encuentras en Comercial Pío Nono, tu sucursal más cercana, comercialpionono.cl. Y si vas al Cajón del Maipo, bueno, Terráqueo Restaurant a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo. Terráqueo-restaurant o Terráqueo Restaurant, así nos encuentras en las redes sociales. La comida del mundo está en Terráqueo Restaurant. Uno pensaba hace un tiempo que el sionismo era esta ideología criminal expansionista que tiene Israel en Palestina, pero el sionismo va más allá de Israel, y lo aclara muy bien un libro que se acaba o que va a publicar en los próximos días el filósofo
analista internacional también, me refiero a Rodrigo Carmi Bolton. El libro que va a aparecer se llama Parusia, Intifada Global y Guerra Cibernética. Reitero, Parusia, Intifada Global y Guerra Cibernética. Ya nos va a aclarar estos términos, pero quiero partir a propósito que la semana pasada fue la final del Mundial de Argentina con España. Por ejemplo, el presidente argentino, don Javier Milei, se ha declarado varias veces como el presidente más sionista del mundo. Entonces, ¿cómo es esto que un tipo que no está en Israel se declara el presidente más sionista del mundo? Partamos por ahí para aclarar algunas cosas, si te parece, Rodrigo Carmi Bolton, en Palestina por Siempre. Hola amigos de Palestina por Siempre. Sí, mira, lo que tú planteas, César, es muy importante, yo creo, porque básicamente lo que ha ocurrido a partir de los 3 años de genocidio ejercido por el Estado de Israel es que nos hemos dado cuenta que el sionismo no se circunscribe exclusivamente al territorio israelí, digámoslo así, a la contextura ideológica del Estado de Israel, sino que las oligarquías mundiales se han identificado plenamente con el sionismo, ¿no? Y particularmente las oligarquías atlánticas, ¿no? Estados Unidos, Europa, etcétera, y los lacayos de Estados Unidos en América Latina, como el caso del señor Milei. Eso ha hecho que las grandes oligarquías de gran capital, ¿cierto?, se identifiquen con el sionismo. ¿Y por qué se han identificado con el sionismo? Básicamente porque el sionismo les brinda un discurso de ser ellos los elegidos para disponer de una tierra que está completamente abierta y disponible para ellos hacer lo que quieran, digamos. Entonces, tierra prometida y elección de esta clase dominante que configura los poderes mundiales contemporáneos son, por así decirlo, el terreno fértil sobre el cual el sionismo se ha emancipado del territorio probablemente palestino, de Medio Oriente, particularmente la situación de Israel, y se ha identificado básicamente con la gran oligarquía militar y financiera que gobierna el planeta, digamos. En el caso, por ejemplo, de las declaraciones, Rodrigo Carmi, que hizo hace un tiempo el presidente argentino Milei, ¿a dónde apunta en lo práctico? ¿Que esto lo podría llevar a él a aspirar a qué? Bueno, primero apunta a que se está reconfigurando la apropiación por las tierras en distintas partes del mundo. Entonces, lo que hace Israel en el espacio palestino se está replicando a nivel mundial, por ejemplo, también en, lo que quiere hacer la oligarquía argentina, ¿no? Es decir, la oligarquía argentina, pero también Estados Unidos, que quiere Groenlandia, que el señor Trump quiere México. Es decir, estamos en presencia de un nuevo proceso de repartición de la tierra. Y ahí es donde precisamente el discurso sionista resulta muy funcional, porque le da sentido, ¿no?, a esta repartición de la tierra, donde la oligarquía parece como si estuviera destinada a apropiarse de esa tierra, ¿no?, y hacer lo que quisiera con esa tierra y con esos pueblos que habitan esa tierra, por supuesto. Dicho de otra manera, se está implementando un nuevo proceso de neocolonización, ¿no?, a nivel global, que tiene como modelo precisamente a Israel. Bueno, de hecho tú hablas en un libro que está próximo a salir, si no me equivoco, durante el mes de agosto, o más o menos en este tiempo, un libro que se llama Parusia, Intifada Global y Guerra Cibernética. Este tipo de temas tú lo tocas ahí. Sí, exactamente. O sea, ese libro está compuesto por una serie de ensayos grandes y bastante profundos que he presentado en España, que he presentado en distintos lugares, pero que aquí están reeditados y más profundizados, y que básicamente consiste en pensar, ¿no?, lo que yo llamo parusía, que como ustedes saben es un término teológico que designa la segunda venida de Cristo, ¿no? El término teológico de la tradición cristiana que designa la segunda venida de Cristo, y que básicamente es el discurso que sostenía el sionismo cristiano británico desde el siglo XVII hasta el siglo XIX y principio del XX, y que fue asumido de alguna manera por el discurso israelí y que vuelve a aparecer hoy día en la retórica y la narrativa de los grandes poderes mundiales, ¿cierto? Como este retorno de Cristo, que significa que no es otra cosa que la dominación total, digamos, del capital atlántico por sobre el planeta, digamos. O sea, la segunda venida es la segunda venida del capital y del dominio, ¿no?, que ahora está implementado fundamentalmente por la inteligencia artificial y la industria
tecnológica, ¿no? Entonces, Pero perdón, ¿y quién definió eso? ¿Los grandes capitales? Porque yo tenía entendido que la segunda venida de Cristo es para que todos fuéramos más felices. Claro, exactamente, pero esa es una apropiación y una instrumentalización del discurso religioso, ¿cierto?, que constituyó la matriz sobre la cual se armó el sionismo cristiano en su primera fase británica, ¿no?, y posteriormente el sionismo judío en su fase israelí, y ahora estamos en una tercera fase de este discurso sionista en la que se emancipa y se identifica básicamente con las grandes oligarquías occidentales, ¿no? Y eso significa, básicamente, la segunda venida de Cristo significa el momento en el que el capital puede dominar toda la tierra. Por eso es que estamos en un nuevo momento de repartición de tierra y en un momento en donde las oligarquías financieras y mundiales piensan que la tierra está disponible para ellos, ¿cierto? Y todos los proyectos neofascistas que hemos ido conociendo a lo largo de estos últimos años en América Latina, sobre todo, ¿cierto?, tienen que ver con la cristalización de esos proyectos, ¿no? Es decir, mi punto no es el que habitualmente se esgrime de que Israel y el sionismo están dominando todo, sino más bien que ha habido una sionización de espacios, ¿cierto?, y de fuerzas que antes no estaban identificadas necesariamente con el sionismo. Por ejemplo, ¿no?, la ultraderecha. La ultraderecha tradicionalmente no está identificada con el sionismo a principios del siglo XX, cuando aparece el fascismo italiano o cuando aparece el nacionalsocialismo alemán. Pero lo que ocurre hoy día es que las distintas ultraderechas, tanto en Europa como en América Latina, están identificadas con el sionismo. Esa es la singularidad de la época en que vivimos hoy día, ¿no? Y eso un poco, tú lo abordas en este libro, reitero, que se llama Parusía, Intifada Global y Guerra Cibernética. Estos conceptos de intifada global y guerra cibernética de este libro que está próximo a salir en el mes de agosto, que te pertenece a ti, querido Rodrigo Carmi, ¿podrías contarnos de estos dos términos, intifada global y guerra cibernética, que es parte del título? Sí, yo creo que esos dos términos marcan la cartografía de la lucha de clases contemporánea, en el sentido de que la arremetida de las milicias palestinas el 7 de octubre del 2023, ¿no?, abre un nuevo ciclo de insurrección a nivel global, ¿ya? Pero ese nuevo ciclo de insurrección a nivel global está también condicionado por la nueva articulación de máquinas de guerra que instala la oligarquía militar y financiera, que tiene que ver precisamente con el despliegue de la inteligencia artificial, que como todos sabemos, esa inteligencia artificial, lo ha dicho Alex Karp, uno de los financistas fundamentales, uno de los dueños fundamentales de Palantir, una de las empresas importantes de la inteligencia artificial, ¿cierto?, que es ese armamento digital, ese armamento cibernético, se despliega fundamentalmente en los territorios ocupados contra el pueblo palestino. Entonces, es contra Palestina que esas tecnologías se están utilizando, se están probando para después emanciparse, ¿no?, para después extenderse, ¿no?, en su aplicación a nivel global, ¿no? O sea, por ejemplo, hace muy pocas semanas, o en realidad hace un par de meses, tuvimos la cita de José Antonio Kast con Peter Thiel. Peter Thiel es otro de los grandes socios de las corporaciones de inteligencia artificial para instalarse en Chile, y fue una reunión secreta de la cual no tenemos ninguna información, ¿ya? Pero lo que está claro es que hay una nueva arremetida del capital de las industrias tecnológicas precisamente para encontrar recursos, y en eso consiste la repartición de la tierra en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones quieren apropiarse de las tierras raras, por ejemplo, quieren apropiarse del recurso del agua, porque necesitan, ¿no?, de su despliegue militarista, necesitan esos recursos para desplegarse, ¿no? Entonces, más o menos esa es un poco la idea, ¿no? Es la nueva cartografía de la lucha de clases, donde la intifada global remite a un concepto polimorfo, en el sentido de que son luchas que tienen distintos grados y distintas formas, ¿ya? Pueden ser luchas muy silenciosas, pueden ser luchas armadas, pueden ser disputas institucionales, a nivel discursivo, intelectuales, pero es una manera de entender la pluralidad de luchas que se están desplegando en la actualidad,
bajo el concepto de intifada, porque efectivamente lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, cuando las milicias palestinas arremeten en sus territorios ocupados, ¿cierto?, es precisamente un momento de intifada en donde la ignorancia y la invisibilización que pretendía el poder global sobre la causa palestina no queda en suspenso. Para ¿no? ese apoderarse del territorio global, como quiere la élite, como quieren los grandes capitales, por lo que mencionas tú, estamos dialogando con Rodrigo Carmi, aquí en Palestina por siempre, necesitan de una sociedad civil adormecida, ignorante, desinformada, discutiendo por pequeñas cosas, etcétera. ¿Cuál es tu visión ahí? Claro, necesita eso, pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Es decir, si bien en Chile particularmente tenemos un repliegue de las fuerzas sociales a propósito del proceso constituyente, ¿no?, y de la restauración oligárquica que estamos experimentando, ¿no?, en otros países hay un alzamiento popular, ¿no?, en distintos grados y de distinta magnitud, ¿no? Y entonces me parece que efectivamente siempre los poderes globales necesitan del adormecimiento de las grandes masas, ¿ya? Y los medios de comunicación tienen un rol fundamental en eso. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no?, es que a pesar del adoctrinamiento mediático, a pesar de que la censura funciona, por ejemplo, en los campos universitarios, ¿cierto?, a pesar de que en la discusión pública nadie quiere comprometerse, digamos, las autoridades políticas no quieren comprometerse con la cuestión palestina resulta ser el núcleo fundamental de nuestra era, ¿no?, y que ha generado, que ha gatillado, ¿no?, un conjunto de insurrecciones a su favor, ¿no? Es decir, organizaciones sociales que antes no tenían un vínculo con la cuestión palestina, y al revés, organizaciones que no existían, ¿no?, se han creado en favor de la causa palestina en la actualidad, y por lo tanto estamos en un proceso de insurrección global, ¿cierto?, a pesar de que siempre tiene avance y retroceso, ¿no?, una y otra vez, pero digamos, no obstante, a los poderes siempre les encantaría que todos fuéramos pasivos, estuviéramos disciplinados y nos quedáramos callados. Lo que realmente sucede, lo que ha sucedido hoy día, es que eso no ha tenido lugar, y por eso es que los poderes constituidos han recurrido a su forma neofascista, que es una forma más violenta, porque es la forma más violenta, ¿no?, que intenta garantizar, como ocurre con Netanyahu, ¿no?, en Israel, ¿cierto?, la imposibilidad de estos mismos poderes de establecer hegemonía, ¿no? ¿Y por qué el Chile, que se levantó por 30 pesos, entre otras cosas, el 2019, hoy día aguanta tanto y no se ha levantado? Por ejemplo, aprovecho de consultarte, Rodrigo Carmi, a propósito de la población civil. Claro, porque Chile está viviendo un proceso distinto, como están viendo en otros países también, pero digamos un proceso distinto que tiene que ver con un repliegue, como te decía, un repliegue que responde, digamos, a un repliegue producto del alzamiento de las movilizaciones sociales que tuvo lugar durante toda una década, desde el año 2005 hasta el 2019, ¿no?, y un poco más. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que a pesar de ese repliegue, ¿no?, la cuestión palestina ha estado presente, y en distintas partes del mundo ha habido una insurrección, un conjunto de insurrecciones globales que no han dejado indiferentes, ¿cierto?, a la situación en la que vivimos. Eso no significa, por supuesto, que los poderes globales estén entredichos, digamos. Significa que los poderes globales están acelerando, ¿no?, la repartición de la tierra. Significa que los poderes globales están intentando afirmarse y garantizar, ¿no?, su acceso exclusivo a los recursos, pero significa también que esa arremetida no está exenta de resistencia, y que por lo tanto existe un intifada global que, como digo, tiene un carácter polimorfo, es decir, un carácter múltiple, ¿no?, de múltiples formas de manifestarse, ¿cierto?, que está presente y que sin embargo ponen en entredicho hasta cierto punto ciertas estrategias del poder global. Ahora, entonces, este libro se podría llamar, si entendemos la palabra parusía como precisamente la venida, la llegada, podría llamarse perfectamente La llegada de la intifada global y guerra cibernética, querido Rodrigo Carmi. Se podría llamar así en un sentido inverso. Si uno trata de pensar la cuestión de la parusía como un movimiento de liberación, ¿no?
Yo lo que trato de mostrar es que la parucía, entendida como la entendió originalmente el sionismo cristiano, es un movimiento de captura, básicamente, ¿no? Es el movimiento de captura porque se trata básicamente de una parucía de la muerte, una parucía tanática, ¿no? Una parucía donde lo que está en juego es abolir la distancia que existe entre los seres humanos y el poder, y abolir la distancia que existe entre los seres humanos y fundamentalmente el lenguaje, ¿no? Es decir, la instalación de una nueva gramática que intenta sustituir el lenguaje, que sería el algoritmo, ¿cierto? La instalación de un nuevo poder, que serían las grandes corporaciones y ya no los estados, ¿no? La incorporación de un nuevo tipo de poder, que sería, en último término, el capital, ¿no? Y la industria armamentista, y ya no otro tipo de formas económicas. ¿Te fijas? Entonces, la parucía sería la llegada, ¿no? De lo que yo llamo la sutura, o sea, la instalación de una clausura, de una captura, ¿cierto?, que con la que el imperialismo occidental intenta sobrevivir, sin embargo, a su propio declive. Esta es la cuestión interesante. Es decir, aquí se está produciendo un fenómeno muy raro, que es que cuando se declina, ¿no?, y no hay posibilidad de revertir este proceso de declive, entonces se acelera un proceso de innovación tecnológica y se acelera un proceso de apropiación de la tierra. Ahora, ¿no? esto parte, querido, estamos dialogando, reitero, con el intelectual Rodrigo Carmi, aquí en Palestina por Siempre, a propósito que está a punto, Rodrigo, de sacar su próximo libro, Parucía, Intifada Global y Guerra Cibernética. Esta nueva mirada del sionismo a nivel mundial, este apoderarse de la tierra, ¿parte el 2023 en octubre o ya venía de antes, a nivel mundial me refiero? No, yo diría que el octubre de 2023 abre una escena en la que queda de manifiesto que las oligarquías occidentales están identificadas con el sionismo, y el sionismo se emancipa de ser el exclusivo discurso del Estado de Israel, que quiere, como tú bien decías, ¿cierto?, apropiarse de todo Medio Oriente, ¿no?, y comienza el sionismo a ser el discurso de las ultraderechas en distintas partes del mundo. Yo diría que el hito que muestra que el sionismo se convierte básicamente en el discurso de las nuevas ultraderechas, ¿cierto?, es el 7 de octubre de 2023. Y eso significa una cosa bien importante, que la pongo de relieve en el libro una y otra vez, ¿cierto?, y que ha sido de alguna manera también lo que he puesto de relieve en libros anteriores, como por ejemplo Palestina sitiada, ¿ya?, donde lo que me interesa es que Palestina ya no es un territorio que está lejos y que pertenece a la periferia del mundo, sino que Palestina es una fuerza que habita en todos los espacios de las ciudades actuales. Es decir, en un escenario donde ya no hay una afuera y donde la diferencia entre centro y periferia es cada vez más borrosa, precisamente. Por esa razón, ¿no?, Palestina no es que está lejos en la periferia, pero que está aquí mismo. Y eso explica, ¿no?, el hecho de que las oligarquías militares y financieras puedan identificarse con el sionismo, ¿cierto?, replicando la lógica israelí de colonización, ¿no?, que viene ininterrumpidamente desde el año 48 hasta la actualidad. ¿Y cómo lo hacen los grandes poderes, Rodrigo Carmi, para detener a las masas, a la intifada global? ¿Quién se va a cansar primero? ¿La intifada global que se levanta en el mundo o los grandes poderes que tendrán que tener? Me imagino que inteligencia no les falta para eso, para detener, para dorarles la perdiz a las grandes cantidades de población civil, a los millones de la población civil que están en las calles. Claro, es que fíjate lo que ocurrió con el fenómeno, te lo pongo de esta manera, el efecto fundamental que produjo la arremetida de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 fue básicamente, ¿no?, la disolución del imaginario israelí de invulnerabilidad. Es decir, después del ataque del 7 de octubre, Israel ya no puede pensarse ni verse a sí mismo, ¿cierto?, como invulnerable. Y por lo tanto ya no puede prometer, ¿no?, que protege a todos los judíos del mundo, como era su narrativa desde el año 48 hasta la fecha. ¿Qué significa esto? Significa que la intifada global tiene un efecto destituyente del simulacro
por el cual los poderes establecidos aparecían como totalmente invulnerables. Y eso provocó en los grandes poderes, y particularmente en las clases dominantes, un pánico que se tradujo justamente ya no en un intento de restituir el simulacro de que eran invulnerables, porque no se puede, sino en un intento de intensificar el régimen de la fuerza a partir de las fuerzas neofascistas, ¿no? Entonces, el fascismo es justamente signo de debilidad de un poder que ya no puede contar con el simulacro con el que contaba anteriormente para adormecer a las masas y convencerlas justamente de que todo era por su propio bien. Justamente las masas han irrumpido, ¿no? Han quebrado ese simulacro, ¿no? Y entonces las oligarquías, entrando en pánico, no tienen otra alternativa para ellas mismas que acelerar su proceso de apropiación de la tierra a partir del dispositivo fascista, ¿no? Mira, Rodrigo, algún auditor de Palestina por Siempre, hagámoslo bien gráfico, porque tu libro se llama, reitero, Parucía, Intifada Global y Guerra Cibernética. Esa guerra cibernética, comandada, me imagino, por los grandes poderes, ¿cómo le llega al ciudadano común y corriente? A mí, a la gente que nos escucha, a ti, etcétera. ¿De qué manera? Grafícalo, por favor. Bueno, básicamente una característica que tiene las nuevas corporaciones tecnológicas, pero fundamentalmente el dispositivo de la inteligencia artificial, es que es un dispositivo de carácter inmaterial, entre comillas, ¿no? Es decir, es material e inmaterial a la vez, pero su inmaterialidad tiene que ver con la capacidad de envolver a los poderes clásicos, ¿cierto? Y mantenerlos bajo su propia égida. Me explico. Por ejemplo, el Estado cada vez más recurre a dispositivos de inteligencia artificial para, digamos, por razones burocráticas, de identificación de personas, etcétera, ¿no? El capital cada vez está más digitalizado, ¿no? Cada ciudadano puede hacer una compra por Internet. Llamamos al supermercado por Internet, hacemos una compra por Internet. Es decir, eso lo que te está mostrando es que el dispositivo cibernético está completamente funcionando como el soporte. Perfecto, ¿y qué hace con los datos que hemos dejado en el dispositivo cibernético, como dices tú, el gran capital? Bueno, justamente esos datos los pasea por todos lados, ¿cierto? Los introduce eventualmente, los compra y los vende, digamos, a distintas instancias, entre ellas, ¿cierto? Instancias de inteligencia, ¿cierto? Instancias militares, ¿no? Instancias biomédicas, etcétera, ¿no? Y cada uno de nosotros sabe que, por ejemplo, cuando entra a Internet y entra a su sitio, por decirlo de alguna manera, te aparecen propagandas, ¿cierto?, de justamente lo que tú estás, de lo que tú compraste recién, o lo que tú dijiste recién. Sí, exacto. O sea, el nivel, lo que ha ocurrido acá es una intensificación de las formas de control, ¿ya? Entonces, el aparato de inteligencia artificial profundiza las formas de control, y por eso son tan deseadas, digámoslo así, por los nuevos gobiernos neofascistas. Pero todavía no han logrado que la calle vea como bueno, comillas, al Estado genocida criminal Israel, por ejemplo. No, pero por eso te digo, o sea, lo que me parece interesante es que estamos en un escenario en que los simulacros, a partir de los cuales uno podría decir Israel es un Estado que solo se defiende y que es un Estado que tiene el ejército más moral del mundo, por ejemplo, o que es la única democracia del Oriente, ¿cierto? Que uno podría decir eso, ¿no? Que son los simulacros con los que funcionaban en un determinado momento y que paralizaban la acción, ¿no? Hoy día esos simulacros no están funcionando, y como no están funcionando, el ejercicio del poder ya no recurre a la construcción de una narrativa, sino más bien al uso de la fuerza. ¿Ya? Te pongo un solo ejemplo, ¿ya? El caso de las universidades en el sentido pragmático, me refiero particularmente a las universidades en Estados Unidos. Antes, en las universidades de Estados Unidos, la crítica a Israel se podía dar, pero siempre en un marco donde era posible que tú recibieras la censura, ¿no?, de la autocensura, a propósito que te podían decir antisemita, ¿ya? Hoy día, la gente se atreve a criticar a Israel, y como el dispositivo de chantaje ideológico que te decía y te acusaba de antisemita ya no funciona, y por lo tanto la gente no se está autocensurando y más bien alza la voz, entonces lo que queda para el poder es recurrir a la fuerza directa, es decir, que entre la policía, que se le suspendan las visas a los estudiantes, ¿no?, que eventualmente se los deporten, etcétera. Entonces, esa transformación
en la forma de ejercicio del poder, me parece que es lo característico del momento de la intifada global en el que vivimos, ¿no? Oye, Rodrigo, te quiero hacer una consulta más personal, a propósito que estamos a puertas de tu nuevo libro, Parucía, Intifada Global y Guerra Cibernética, que son distintos ensayos, reiteremos, hagámoslo como antes que te haga la pregunta esta, son distintos ensayos que tú has entregado en Chile y el mundo, ¿no es cierto?, respecto al tema palestino, fundamentalmente, o la sociedad en general, con el tema palestino incluido. Exacto, y es muy importante que está editado por la editorial Voces Opuestas, que es una editorial de Valparaíso, ¿ya? Es muy importante. ¿De quién depende Voces Opuestas? ¿Es un grupo de personas progresistas simplemente? ¿Qué onda? Sí, diría que sí, y es una editorial pequeña, pero que tiene muchas ganas de bueno. Apuntar Y qué bueno que te hayas sumado, po. Fantástico. La pregunta que te quería hacer, querido Rodrigo, ¿en qué momento tú pasaste de ser un especialista en el tema palestino a convertirte en uno de los intelectuales más capaces de nuestro país, del progresismo fundamentalmente, y hablar de todos los temas y hablar con tanta propiedad, con tanta convicción, con tanto peso, digamos? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, no creo que sea uno de los intelectuales más importantes en la actualidad, pero uno trata de hacer su esfuerzo. Lo aclaré, a nivel del progresismo, yo dije, en el progresismo tú ya tienes un nombre, y eso es evidente. Bueno, pero no sé, pero lo único que a mí me importa es un intento o hacer un esfuerzo por comprender el presente. Esa ha sido mi única motivación. Y eso implica que siempre he intentado de alguna manera vincular, por un lado, lo que acontece en Palestina con lo que ocurre en América Latina. Yo creo que no son espacios totalmente ajenos el uno del otro, sino todo lo contrario, están completamente imbricados, y me parece que en un escenario como el global en el que vivimos, ¿cierto?, ya no podemos esperar, digamos, una separación tajante entre esos espacios. Y más aún, yo te diría que, bueno, mi posición en términos intelectuales, ¿no?, es que a mí me carga la especialización. Y me parece que el dispositivo académico en la actualidad ha tendido demasiado a una especialización que ha terminado por separarse completamente del mundo en el que vive, ¿no?, generando especialistas. Lecturas totalmente aisladas, reducidas, ¿cierto? En vez de pensar, ¿no?, cuestiones que se entrecruzan entre sí y de alguna manera escuchar, ¿no?, porque esta es la cuestión que me importa, ¿no?, escuchar, ¿no?, la voz no universitaria, ¿no?, la voz no académica. Yo no digo que lo académico no sea importante, yo creo que lo universitario y lo académico es muy importante, pero lo académico y lo universitario tiene que ir de la mano con una fuerza no universitaria que le inspire, ¿no?, y le dé consistencia, ¿no? Entonces me parece que pensar el presente tiene que ver con eso, con un intento de pensar lo no universitario, ¿no?, y de alguna manera doblegar la fuerza tecnocrática que te impulsa permanentemente a la especialización, ¿no? A mí no me gusta la especialización, ¿no? Me parece que es muy reductiva, que es un modelo predominante que yo no comparto, y lo que me gusta sí es la ensayística, ¿no? La ensayística es una escritura que tiene mayor creatividad, ¿sí? Y recordemos que, por ejemplo, uno de los libros más importantes que se han escrito en Chile en los últimos 30 años no es una investigación, digamos, puramente academicista, ¿no?, o especialista, sino que es un ensayo, y me refiero, por ejemplo, al ensayo de Tomás Mulián, Chile actual, la anatomía de un mito, ¿ya? Es un ensayo, y Mulián mismo en la introducción señala, ¿no?, que él no está de acuerdo con el modelo predominante de la textualidad, ¿no?, y que más bien opta por la ensayística. Mi posición y mi hilo conductor es también ese, ¿no? O sea, yo creo que en los ensayos se puede trabajar cosas mucho más interesantes que en ese oleaje tecnocrático de los papers indexados que ahora ya cada vez más se hacen con inteligencia artificial, ¿no? A propósito. ¿Ya? Rodrigo, querido, un honor para nosotros haber dialogado contigo en Palestina por Siempre, el intelectual, el filósofo, profesor del Centro de Estudios Árabes,
que va a publicar en el mes de agosto este libro con las ediciones Voces Opuestas, una editorial de Valparaíso, el libro Parucía, Intifada Global y Guerra Cibernética, tema que hemos dialogado en este espacio que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. ¿La gente dónde te puede seguir, Rodrigo? Importante saber de tu escrito, de tus cosas, etcétera. Bueno, hay una pequeña revista donde publico siempre que se llama Ficción de la Razón, y si no, también en La Voz de los que Sobran, ¿no? Ese medio digital hermoso que se llama La Voz de los que Sobran, que siempre publico algo, ¿no? Y siempre estoy presente por ahí. Un tremendo abrazo y que, bueno, ojalá le vaya muy bien al libro. Hablamos cuando salga, ¿te parece? Eso, perfecto. Gracias, Rodrigo. Chau. Que esté muy bien. Chau. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título Nabil Anani, Arte, Identidad y Patrimonio Palestino. Nabil Anani, nacido en el año 1943, es uno de los artistas plásticos más importantes de Palestina y una figura clave en la escena del arte contemporáneo árabe. Gestor cultural, escultor y pintor, ha trabajado visualmente el patrimonio palestino y la estrecha relación entre las personas, la tierra y la memoria colectiva. A lo largo de su trayectoria, que suma más de 5 décadas, ha contribuido al desarrollo de una identidad artística palestina que dialoga con la historia, la tradición y las transformaciones sociales de su gente. Anani nació durante el mandato británico de Palestina y creció en un contexto marcado por profundos cambios sociales, políticos y culturales en la región. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Alejandría en Egipto, donde desarrolló una sólida formación en pintura y escultura. Tras finalizar sus estudios, regresó a Palestina y decidió contribuir al fortalecimiento de la vida cultural y artística de su comunidad. Durante las décadas del 70 y el 80, dedicó la mayor parte de su tiempo a colaborar con la creación de instituciones culturales ligadas al arte palestino que tenían como objetivo, entre otras cosas, conservar y preservar el patrimonio artístico del territorio. Es reconocido también por su gran cantidad de obras personales y colectivas y tuvo un rol protagónico en la formación de nuevas generaciones de artistas y en la difusión del arte palestino a nivel internacional. Es reconocido en su obra composiciones dinámicas, colores intensos y una fuerte presencia del paisaje natural, colinas, campos de olivos, flores silvestres y el trabajo en la agricultura que representan el espíritu de los antepasados palestinos. Pero lo que más llama la atención, sobre todo fuera del territorio, es la expansión del uso de los patrones del bordado geométrico del tatriz, así como los mosaicos y los cerámicos que han sido parte de su búsqueda creativa. Las obras de Anani han sido expuestas en numerosos países de 3 continentes, coronándolo como uno de los representantes más importantes del arte palestino contemporáneo. A través de su obra, ha mostrado la importancia de la expresión creativa en el rescate de los valores visuales de un territorio asediado, acechado, bombardeado, acosado. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Terráqueo Restaurante en Palestina por siempre, Terráqueo-Restaurante, camino al Cajón del Maipo, 5 minutos de la Plaza de San José. Hoy domingo la comida árabe está en el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a 1 cuadra de la estación del metro Chile, España. Y todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono, tu sucursal más cercana en Comercial Pío Nono. El periodista Eduardo Afura está en Palestina por siempre. Muy buenos días, amigos, amigas de Palestina por siempre. Es un gusto estar, la verdad, una vez más con ustedes en este espacio de memoria y derechos humanos, en la señal, como siempre, de Radio Universidad de Chile. Iniciamos el comentario de hoy con la urgencia que nos impone el momento histórico. Hay palabras que no se escuchan con los oídos, sino con la conciencia, y las que van a escuchar a continuación son un ejemplo. Esta es la última vez que me verás. Me trajeron aquí para matarme. No me veo sobreviviendo. Esto es el final.
Estas fueron las palabras que el doctor Hussam Abu Safiye le transmitió a su abogado hace algunas semanas durante el breve encuentro que pudieron tener luego de meses de aislamiento en el centro de detención militar donde se haya secuestrado por Israel. Abu Safiye llegó a esa cita encadenado de pies y manos, habiendo perdido más de 25 kilos de peso, gravemente debilitado por la tortura sistemática, por las golpizas, y miren ustedes qué paradoja, por la falta absoluta de atención médica. Recordemos quién es este hombre, pediatra y director del hospital Kamal Adwan en el golpeado norte de Gaza. Fue secuestrado por las tropas de ocupación en diciembre de 2024, mientras protegía a sus pacientes en un recinto hospitalario ya casi en ruinas por los bombardeos. Todas y todos lo recordamos, ¿verdad? Lo tenemos en la retina, caminando entre esas ruinas con su bata blanca, con su dignidad intacta frente a los tanques israelíes. Pero hoy su vida corre peligro inminente en las mazmorras de un régimen que busca condenarlo a la desaparición y que, sin embargo, ha despertado una movilización mundial por su liberación. Cada día son más los países, son cada día más las personas que de la sociedad civil se levantan pidiendo la liberación del doctor Hussam Abu Safiye. Porque encarcelar a un médico por sostener la vida, imagínense, bajo las bombas, es seguramente la constatación más gráfica del genocidio sanitario. Destruir hospitales, maternidades, ambulancias, es una estrategia deliberada para hacer inviable la existencia misma del pueblo palestino sobre su tierra. Y por ello los profesionales de la salud en Gaza, esto hay que decirlo, no solo ejercen la medicina, encarnan la forma más pura de entrega y resistencia humana. Pero la barbarie colonial no actúa sola, y es aquí donde tenemos que volver la mirada hacia nuestro propio país, lamentablemente no con orgullo, como ha sido en otras oportunidades, sino con profunda vergüenza. Porque hace solo unos días, en la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, se votó una resolución crucial para denunciar la destrucción del sistema sanitario en los territorios palestinos ocupados. Una resolución para exigir la entrada urgente de insumos y la protección del personal de salud. ¿Saben ustedes qué hizo el gobierno chileno de José Kast? Se abstuvo. Tal como escuchan, rompiendo una postura histórica de más de 3 décadas, el gobierno chileno se lavó las manos ante los horrores y urgencias del sistema de salud de Gaza. Abstenerse no es moderación pragmática. La verdad que es una cobardía que seguramente van a disfrazar de neutralidad para no importar un conflicto lejano, aunque para importar armas y tecnología de ciberseguridad probadas en las vidas palestinas, ahí sí que no existen reparos. Con esta abstención, la diplomacia chilena nos hace validar, desgraciadamente con nuestro silencio, el bombardeo a hospitales, en una afrenta que nos mancha a todas y todos quienes vivimos en esta parte del mundo. Entre ellos, el más de 500.000 de personas de origen palestino que estamos viendo con indignación el rumbo que toman las decisiones en el segundo piso de la moneda y en la Cancillería chilena. Pero que también hacen que uno se pregunte, esto hay que decirlo, ¿no? No pudo hacer nada la ministra de Salud, May Chomalí Garib, para que el gobierno mantuviera la mínima coherencia histórica en esta votación, en la que se juega el sistema hospitalario de Gaza. Por eso, desde este espacio de respeto por el derecho internacional y los derechos humanos, exigimos una vez más la liberación inmediata del doctor Hussam Abu Safiye y de todos los rehenes palestinos que no salen en las noticias, porque Abu Safiye, el héroe de la bata blanca, no es un caso aislado. Es el rostro de una verdadera maquinaria de sometimiento que, como ustedes saben, mantiene a más de 9.600 palestinos y palestinas hacinados en cárceles israelíes, pero además más de 3.500 de ellos bajo la figura ilegal de la detención administrativa, esto quiere decir sin cargos, sin juicio y sin defensa. Imagínense, por favor, qué clase de sistema penal de una democracia, llamada democracia, puede presentar esto.
Hombres, mujeres, y escuchen por favor, más de 400 niños secuestrados que hoy están además amenazados por la pena de muerte en la horca, aprobada por el régimen sionista, tal como oyen. Porque una entidad colonial que encarcela, que asesina deliberadamente niños y niñas, era tal vez solo cosa de tiempo que recuperara la horca como medio de exterminio selectivo. Así es que junto con la liberación del doctor Abu Safiyeh y los secuestrados palestinos en las mazmorras sionistas, exigimos que la política exterior de Chile recupere su estatura, porque la dignidad de nuestro país no se puede sacar a remate con estas abstenciones vergonzosas, la verdad, hay que decirlo. No estamos pidiendo nada especial a este gobierno, solo que haga, por ejemplo, como las otras 14 misiones diplomáticas del mundo que acaban de exigir el acceso de la Cruz Roja a las cárceles donde Israel mantiene secuestrados a estos miles de palestinos. Porque efectivamente, para quienes no lo saben, ¿verdad?, Israel no permite que instituciones del prestigio y la seriedad como la Cruz Roja ingresen a observar lo que allí está sucediendo. Afortunadamente han sido ahora países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, la Unión Europea, Finlandia, Países Bajos, Francia, Irlanda, Noruega, España, Suecia, el propio Reino Unido, entre otros, quienes han hecho esta exigencia mínima. La verdad, exigencia mínima. El invariable compromiso de nuestro país con el derecho internacional y los tratados internacionales en absolutamente todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, porque en esto no hay distinciones. No puede estar siendo hoy usado como lustrín de los intereses geopolíticos y económicos de la alianza estadounidense sionista. Esa verdadera oligarquía transnacional de corsarios, diplomáticos y asaltantes de caminos que piensan que la tierra, que los recursos naturales, que las vidas humanas son simples insumos transables en su mercado de despojo y sumisión. Esperando que tengan un muy buen domingo, queridas amigas, queridos amigos. Nos veremos la próxima semana. Este ha sido el comentario para Palestina por siempre de Eduardo Asfura. Chile no puede ser cómplice del genocidio que vive el pueblo palestino. Quiero oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos explique por qué el cambio en la política de Estado chilena, absteniéndose en votar en la resolución de la OMS que denunciaba la destrucción del sistema sanitario en Palestina, de los hospitales que atienden a los niños y niñas. Chile no puede ser cómplice del genocidio que vive el pueblo palestino. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.